Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7 y está conformado por Jocelyn, Ale, Ángel y Jesús. Y en este caso le vamos a hablar sobre el sentido del olfato. Primero que nada, ¿qué es la evaluación sensorial? El análisis sensorial o evaluación es el análisis de los alimentos u otros materiales a través de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir que en cada alimento que nos llevamos a la boca existen varios procedimientos para hacerlo apetecible y dentro de estos está el olfato. Es uno de los más importantes en los aspectos del análisis sensorial, que consiste en evaluar las propiedades organolépticas de los productos, es decir, todo lo que nos llevamos a la boca tiene que tener un buen aspecto. El olfato, es decir, es un sentido químico. ¿Por qué? Porque detecta compuestos químicos en el ambiente a distancia mucho más largas que el sentido del gusto. Se dice que es un sentido químico porque actúa como un estimulante. Las partículas aromáticas desprendidas de los cuerpos volátiles que a través del aire entran en contacto con el epitelio que se encuentra en la nariz. Propiedades del alimento que puede evaluar el olfato. Estas propiedades son el olor y aroma, que pues usualmente se utilizan como sinónimos, pero pues no tienen nada que ver una cosa con la otra, pues son cosas distintas y lo vamos a ver a continuación. El olor es la estimulación del sentido del olfato que se da por las sustancias volátiles que se encuentran en el aire y que llegan a nuestra nariz. Por ejemplo, cuando están horneando pan y pues nos llega el olor. Por otra parte, el aroma se da en el momento que nosotros colocamos el alimento en nuestra boca y las sustancias aromáticas se impregnan en la mucosa del paladar. Y bueno, el olor y el aroma tienen características generales en común. Una de ellas es la intensidad. Esto se refiere a qué tan fuerte o tenue llega a ser el olor o aroma de un alimento. La segunda es la persistencia. Un ejemplo de esto es cuando te llega un olor a algo y te puedes alejar de ese lugar y el olor se queda, lo sientes aún en la nariz. Y la capacidad de saturación tiene que ver con cuando estás oliendo algo que llega a ser muy fuerte y después de un cierto tiempo te cansa, ya no lo soportas. Después viene el funcionamiento del olfato. Las moléculas en el aire llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades ubicadas en la parte superior de la fosa nasal. En el paso 2, el epitelio olfatorio ubicado debajo de las mucosidades, las células receptoras especializadas detectan los olores. Después pasa al número 3, que en estas células transmiten la información a los bulbos olfatorios ubicados en la parte trasera de la nariz. Estos bulbos tienen receptores sensoriales, los cuales son parte del cerebro y envían mensajes a sus centros donde estimulan las emociones y memorias. Estas son estructuras del sistema límbico. Y por último, estos centros cerebrales perciben olores y tienen acceso a recuerdos que nos traen a la memoria personas, lugares o situaciones. En pocas palabras, las moléculas de cierto alimento llegan a la nariz, a la parte superior de la nariz. De aquí pasan a la parte inferior de la nariz y después pasan a la parte trasera de la nariz. En esta parte trasera es donde hay unos sensores que mandan señales al cerebro, los cuales despiertan la memoria y las emociones. Por lo que pues cierto aroma, cierto olor te puede recordar a alguna persona, alguna situación, algún lugar. Bueno, después viene la importancia del olfato en la evaluación sensorial. El olfato viene siendo el segundo filtro que se utiliza al estar en contacto con un alimento. Este filtro te sirve para tanto sea la aceptación o el rechazo de algún alimento.
Bien, ahora veremos los 3 factores que podrían afectar una evaluación sensorial. Primero, están los factores fisiológicos. Esto depende debidamente de la persona, del estado de la persona. Por ejemplo, puede ser como la edad, el país de origen, las costumbres, los hábitos alimentarios, el estado de salud, etc. Como se puede mostrar en la imagen. Ahora también están los factores psicológicos. Esto depende más que nada de la salud mental de una persona o por qué situación esté pasando. Entre ellos puede ser el estrés, una carga mental, fatiga mental, insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral y depresión. Todo esto puede afectar a una evaluación, ya que no tendría bien concentrada su mente, sino estaría pensando y divagando en otras cosas. Los ambientales. Por experiencia se tiene conocido que los factores ambientales sí pueden afectar una evaluación sensorial. Gracias a esto se han implementado medidas sobre cómo tener una adecuada cubículo de evaluación. Primero, en algunas de las características que debe tener este cubículo es el color de las paredes. Ese tiene que ser un color muy neutro, no tiene que ser un color que podría distraer la atención del evaluador. La iluminación tiene que ser semejante a la luz del día, porque también podría afectar a su distracción. 3. Evitar las molestias o distracciones. Esto se rige a base de los demás. La temperatura y humedad debe de ser agradables y constantes. Esto para tener al evaluador lo más cómodo posible y no se esté pensando en otras cosas o pensando que tiene calor. Esto va a los factores psicológicos. 5. El acceso y la salida de los jueces debe ser de manera aislada a los contactos entre personas. No tienen que hablarse unos con otros, sino así como se levantaron de su evaluación, tienen que salir. 6. Disponer en el área una mesa de tamaño adecuado para sesiones de grupos abiertos. Esto tiene que ser para que cada quien pueda tener su espacio y demás. Otro punto también puede ser que tiene que estar separada la zona de evaluación de la zona de elaboración de los alimentos. La norma ISO 8589 es una norma de carácter internacional, la cual es como una guía, una pauta o una directriz hacia cómo tienen que llevarse a cabo un análisis de alimentos y cómo debe tenerse las instalaciones necesarias para poder llevarla a cabo. Bueno, mi conclusión para este tema es que podemos decir que este sentido es uno de los más importantes, ya que su objetivo y su finalidad dentro de la industria alimentaria radica principalmente en varios aspectos, como son el control del proceso de elaboración, en la vigilancia del producto, en la influencia del almacenamiento, además de que gracias a este sentido podemos decir que las personas aceptan o rechazan ciertos productos. El olfato es sin duda uno de los sentidos más importantes para llevar a cabo una evaluación sensorial, pues desde el momento en que olemos el alimento podemos juzgar si nos gustará o no. De hecho, el sentido del olfato se puede considerar complemento del sentido del gusto, pues al estar en conjunto podemos tener un sabor y una palatabilidad que vamos a interpretar que si nos va a gustar o no. Y de hecho, el sentido del olfato se puede considerar aledaño al sentido del gusto. La función de esta presentación es como se menciona en uno de los puntos de las diapositivas. El sentido del olfato es por jerarquía el segundo más importante para la aceptación o rechazo de un alimento, y que para llevar a cabo la evaluación sensorial de algún alimento se necesita tomar en cuenta varios factores para que los resultados de los distintos jueces no se vean afectados por situaciones externas al alimento. Bueno, y para finalizar, mi conclusión en este tema es que en la actualidad el análisis sensorial juega un papel muy importante dentro de las industrias, ya que con él se puede mantener un control del alimento en todas las etapas de su elaboración. El olfato, como se dijo en la exposición anterior, es el segundo filtro hacia la aceptación de un producto nuevo o reinventado para llevarlo a los consumidores finales.